Hola, hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas. En el video tutorial de hoy vamos a trabajar movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Bueno, les voy a dar primero las indicaciones teóricas y las fórmulas que vamos a trabajar, ¿sí? Así ya se van haciendo el machete. Recuerden que ustedes para rendir los parciales pueden ir con una hoja de fórmulas, ¿sí? Donde pueden poner además también las equivalencias de unidades y demás, ¿sí? Bueno, movimiento rectilíneo uniformemente variado quiere decir que es en línea recta el movimiento y además, ¿sí?, es con aceleración constante, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, que está también en línea recta pero a velocidad constante. Acá la velocidad no va a permanecer constante, lo que va a permanecer constante es la aceleración. La aceleración la podemos calcular como la variación de la velocidad sobre el tiempo, ¿sí? Si nosotros abrimos un poquito esta fórmula, nos puede quedar así: velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo, ¿sí? Y si despejamos velocidad final, ¿sí?, pasamos el tiempo que está dividiendo, multiplicando, y velocidad inicial que está restando, sumando, la podemos trabajar así, ¿sí? Ya acomodada quedaría velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración multiplicado por tiempo, ¿sí? O sea que depende cómo tengamos la información y lo que nos estén pidiendo, a la fórmula la vamos a usar de esta manera o la vamos a usar de esta otra manera, ¿sí? Por otro lado tenemos la ecuación horaria, ¿sí? La variación de posición es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿sí? De acá, si nosotros queremos abrir el delta X, escribirlo como posición final menos posición inicial, y ese menos posición inicial lo paso sumando, la ecuación me quedaría de esta forma, ¿sí? También, en función de cómo nos den la información, es como vamos a trabajar a la ecuación horaria. Y una tercera fórmula, ¿sí?, que surge de reemplazar delta V sobre delta T, ¿sí?, que es la aceleración. Si yo reemplazo esa expresión acá y la desarrollo, llego a la ecuación complementaria que dice que 2 por la aceleración por el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esta formulita les puede llegar a salvar la vida en algunos problemas, ¿sí? Para evitar que ustedes tengan que hacer la sustitución, ¿sí? En algunos ejercicios, de acuerdo también a la información que les dan, ¿sí?, tienen que reemplazarlo. Bueno, ya con la complementaria les va a ahorrar un montón de pasos y desarrollos algebraicos. Vamos a empezar haciendo primero de ejemplo unos problemas sencillos para que veamos cómo se utilizan las ecuaciones, ¿sí? Y después voy a desarrollar 3 problemas que están en la guía de biofísica. El primer problema que voy a hacer dice así: un auto parte del reposo y alcanza una velocidad de 30 metros por segundo en 10 segundos. ¿Cuál es la aceleración y qué distancia recorre en ese tiempo? Entonces tenemos un autito que dice que parte del reposo. Si me está diciendo que parte del reposo, ya me está dando como dato que la velocidad inicial es 0 metros por segundo, ¿sí? Por otro lado me dice que alcanza una velocidad de 30 metros por segundo, esta va a ser la velocidad final, y esto lo hace en un tiempo, en un periodo de tiempo de 10 segundos. Me pide primero la aceleración y después me pide, bueno, cuál es la distancia, ¿sí?, que recorre. Entonces, lo primero que voy a calcular es la aceleración con esta ecuación, ¿sí?, donde voy a reemplazar las velocidades y el tiempo, y bueno, operando me va a dar la aceleración. Y después voy a usar la ecuación horaria para poder determinar la distancia, ¿sí? Entonces, vamos primero, anotemos la fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre delta T. Si nosotros reemplazamos, ¿sí?, vamos a hacerlo hacia abajo. Velocidad final va a ser 30 metros por segundo menos velocidad inicial, que en este caso es 0, podríamos no haberlo puesto, sobre delta T, que son 10 segundos, ¿sí? Acá al igual tendría que estar a la altura de la raya de quebrados, ¿está bien?
Bueno, hacemos 30 menos 0, que nos da 30. ¿30 qué? 30 metros por segundo dividido 10 segundos. Esta división me da 3. Y cuando yo trabajo las unidades, no se simplifica segundo con segundo, ahora se lo voy a explicar, sino que queda 3 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, vamos a ver qué pasa, por qué no se simplifican las unidades, ¿sí? Tengan cuidado ahí. Decir metros sobre segundos dividido segundo, lo podemos escribir de esta forma en primera instancia, ¿no? Si yo esta división la transformo en multiplicación, tengo que invertir la segunda fracción, o sea, esto es segundo sobre 1, me quedaría, si invertimos y transformamos en multiplicación, 1 sobre segundos. Fíjense que los 2 segundos quedan en el denominador, por lo tanto queda metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a charlar un poquito sobre este concepto cuando termine este mismo problema. Ya tenemos la aceleración. Con esta aceleración y utilizando la ecuación, ¿sí?, horaria, vamos a calcular el desplazamiento. Ok. Reemplazamos. Como me dice que la velocidad inicial es 0, o sea que parte del reposo, 0 por toda la cantidad me da 0, por lo tanto este término lo podemos cancelar, ¿sí? Y entonces nos quedaría que la distancia recorrida va a ser igual a la mitad de la aceleración, que son 3 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo. El tiempo son 10 segundos, ¿sí? 10 segundos al cuadrado. Podemos ir haciendo la mitad de 3, ¿sí?, que da 1,5 o 3 medios, ¿sí?, como más les guste, en fracciones o en decimales. 10 al cuadrado me da 100, pero el cuadrado no solamente afecta al número, ¿sí?, sino también afecta a la unidad, por lo tanto queda segundos al cuadrado. Estos segundos al cuadrado se simplifican con los segundos al cuadrado del denominador y por último hacemos 3 medios multiplicado por 100, ¿sí? Esto nos da 150 metros, la distancia que recorre ese móvil en esos 10 segundos. Lo que yo les decía, ¿qué quiere decir que tenga una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado? Quiere decir que su velocidad va a ir aumentando, ¿sí?, 3 metros por segundo cada segundo. O sea, si el auto inicialmente está con una velocidad de 0 metros por segundo y transcurre un segundo, su velocidad va a pasar a ser de 3 metros por segundo. Si transcurre otro segundo más, su velocidad va a ser de 6 metros por segundo. Si transcurre otro segundo más, la velocidad va a ser de 9 metros por segundo, ¿sí? Entonces, 3 metros sobre segundos al cuadrado me está indicando que la variación de velocidad, ¿sí?, va a ser de 3 metros por segundo cada segundo que transcurra, ¿sí? Eso ténganlo presentes, porque hay veces que en los problemas no me da la aceleración, sino que me dice, por ejemplo, sabiendo que su velocidad aumenta 3 metros por segundo cada segundo. Me está dando como dato la aceleración, ¿sí? Bien, hagamos otro problema así sencillo para que vean el uso de las formulitas y después vamos a ir a los problemas de la facultad. A ver cuál podemos hacer. Vamos con el segundo. Sí, así les explico el tema de los vectores, velocidad y aceleración. Un auto que viaja con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿sí?, un auto viaja, y el conductor aplica los frenos hasta alcanzar una velocidad de 10 metros por segundo en 5 segundos. ¿Cuál es la aceleración y qué distancia recorrió en el frenado? ¿Sí? Entonces, anotemos los datos. Fíjense que acá el auto sí tiene una velocidad inicial y me dice que es de 20 metros por segundo. Y alcanza una velocidad final de 10 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos. Vamos primero con la aceleración. Si yo quiero calcular la aceleración, ¿sí?, tengo que hacer velocidad final menos velocidad inicial. Vamos a dejar las fórmulas, justo la tengo, bueno, la escribo de vuelta. Velocidad final menos velocidad inicial sobre variación de tiempo. Entonces me queda la velocidad final, en este caso es 10. ¿Sí? 10 metros por segundo, y es muy importante respetar el orden. Menos la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, todo dividido 5 segundos, que es lo que varió el tiempo en ese frenado, ¿sí?
Si nosotros hacemos 10 menos 20, eso me da menos 10 metros sobre segundo. Dividido 5 segundos, me queda una aceleración de menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense que en este caso la aceleración me quedó negativa. Entonces, ¿qué puedo concluir yo? Lo que tenemos que tener en cuenta en este caso, en realidad en todos los casos, es el signo de la velocidad comparado con el signo de la aceleración. O sea, los movimientos rectilíneos uniformes pueden ser acelerados o pueden ser desacelerados. Acelerados van a ser cuando el móvil o el objeto con el cual estemos trabajando vaya cada vez con mayor rapidez. En cambio, los movimientos desacelerados van a ser aquellos en donde la rapidez va a disminuir. En el problema anterior, el movimiento fue acelerado porque el móvil iba cada vez con mayor velocidad, pero a su vez con mayor rapidez. Recuerden que la rapidez es el valor absoluto, el módulo de la velocidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo puedo tener un auto, ¿sí? Si viaja para allá y consideramos el sistema de referencia, que es el que siempre vamos a usar, de la velocidad positiva hacia la derecha y la aceleración también positiva, el movimiento va a ser acelerado, o sea, va a ir cada vez con más rapidez. Si van los dos en sentido contrario, ¿sí? Tanto la velocidad negativa y la aceleración negativa, el movimiento también va a ser acelerado. Y esto quizás es un concepto que les cuesta un poquito todavía comprender. Para que el movimiento sea desacelerado, el vector velocidad y el vector aceleración tienen que tener signos contrarios, ¿sí? Puede ser velocidad positiva y aceleración negativa, o podría ser la velocidad negativa y la aceleración positiva. En ambos casos, el movimiento va a ser desacelerado. Les voy a dar un ejemplo y ya de paso me voy metiendo un poquito en el tema que sigue. Nosotros en el siguiente video, si no sé en el siguiente o en el otro, vamos a trabajar dos temas que son tiro vertical y caída libre. O sea, son dos movimientos rectilíneos uniformemente variados, ¿sí? O sea, como este, pero en vez de ser horizontales, van a ser verticales. Nosotros vamos a tomar un sistema de referencia, ¿sí? Vamos a decir que si un objeto, ¿sí?, está subiendo, su velocidad va a ser positiva. Si el objeto está cayendo, su velocidad va a ser negativa. Por una cuestión del sistema de referencia. Esto ya lo conversamos también en el video de movimiento rectilíneo uniforme, parte 1. Ahora bien, la gravedad, que va a ser la aceleración en ese movimiento, ¿sí? Porque la aceleración en un movimiento vertical, ¿sí?, es la gravedad. La gravedad va a ser siempre negativa. Entonces pensemos lo siguiente: si nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, ¿sí?, para que el objeto ascienda, lo tenemos que lanzar y darle cierta velocidad inicial. ¿Qué va a ir pasando con esa velocidad a medida que el objeto esté subiendo? A medida que va subiendo, el objeto se va a ir frenando, o sea, va disminuyendo, ¿sí?, la velocidad, pero ¿sí?, también va disminuyendo la rapidez, por supuesto. Entonces, fíjense una cosa: en la subida el vector velocidad es positivo, el vector aceleración es negativo y el movimiento es desacelerado, es retardado, ¿sí? En cambio, el objeto llega hasta la altura máxima. Una vez que el objeto se frena y llega a la altura máxima, empieza a caer. Cuando empieza a caer, cambia el vector velocidad y se transforma en negativo, ¿sí?, porque ahora está apuntando hacia abajo. ¿Y qué pasa con la rapidez del objeto a medida que cae? Aumenta. Y concluyendo, fíjense que tanto la velocidad como la gravedad son negativas, tienen el mismo signo, ¿sí? Por lo tanto el movimiento es acelerado. O sea, el cuerpo va a ir ganando rapidez. Bien, dicho esto,
Vamos a ir entonces... no terminé el problema este de acá. Acá encontramos, ¿sí?, la aceleración nos dio negativa, la velocidad siempre fue positiva, por lo tanto el movimiento es retardado. Fíjense que disminuyó la velocidad, ¿sí? Ok, me pedí además la distancia de frenado. Entonces, para la distancia de frenado podemos utilizar esta ecuación, ¿sí? Velocidad inicial por delta t más 1/2 de la aceleración por delta t al cuadrado. La distancia de frenado va a ser igual. La velocidad inicial es de 20 metros por segundo, el tiempo son 5 segundos, ¿sí? 20 metros por segundo multiplicado por 5 segundos más 1/2 de la aceleración que nos dio menos 2 metros sobre segundos al cuadrado por 5 segundos elevados al cuadrado. Separamos en términos, obviamente, ¿sí? Segundos se cancela con segundos acá. Los dos términos me tienen que quedar en metros. 20 por 5 son 100. Fíjense que quedan 100 metros. Y acá sería la mitad de menos 2, es menos 1, ¿sí? Sería, vamos a sacar el más y ponemos directamente menos 1 metro sobre segundo al cuadrado por 5 segundos al cuadrado, que me da 25 segundos cuadrados. Segundos cuadrados se van con segundos cuadrados y me queda 100 metros menos 1 por 25 es 25 metros. La distancia es de 75 metros. En este caso no necesitamos utilizar la ecuación complementaria, ¿sí? Pero la vamos a aplicar también para que vean cómo se usa, para calcular lo mismo, que es la distancia. 2 por aceleración por delta x es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Mi incógnita va a ser delta x, o sea, voy a obtener lo mismo, pero quiero mostrarles cómo se utiliza la ecuación complementaria. En este caso no hacía falta utilizarla, pero hay ejercicios en donde no tenemos el tiempo, por ejemplo, y estamos, ¿sí?, no obligados, pero el camino a seguir va a ser con la complementaria, porque si no los otros caminos son bastante engorrosos. 2 por aceleración, o sea, 2 por menos 2 metros sobre segundos al cuadrado por delta x es igual a velocidad final. La velocidad final era 10 y la inicial era 20, ¿sí? Entonces quedaría 10 metros por segundo elevado al cuadrado menos 20 metros por segundo elevado al cuadrado. Si hay algún curioso, ¿sí?, de dónde sale esta ecuación, me la pide o lo desafío a que la desarrolle, ¿sí?, haciendo la sustitución que hoy les hablé. Bueno, acá multiplicamos, esto me da menos 4 metros sobre segundos al cuadrado por delta x es igual. 10 al cuadrado es 100, pero el cuadrado afecta a las unidades, por lo tanto queda metro cuadrado sobre segundos al cuadrado menos 20 al cuadrado es 400 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Hacemos la resta y pasamos menos 4 dividiendo, ¿sí? Entonces, ponemos así, trabajo un poquito más cómodo. Entonces, les decía, delta x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 100 menos 400, que es menos 300. Fíjense que puedo restar porque son semejantes, ¿sí? Tienen las mismas unidades, si no, no se podría restar ni sumar. Y bueno, menos 4 pasa dividiendo, ¿sí? Acá podemos simplificar unidades. Menos con menos es más, 300 dividido 4 es 75. El cuadrado se va con metros, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y me queda efectivamente lo mismo, 75 metros. Muy bien, vamos a pasar entonces, ahora sí, a los ejercicios que les prometí de la guía de biofísica. No hay muchos en la guía, son bastante pocos los ejercicios que hay, ¿sí? Así que yo igualmente después les voy a subir en el grupo otra guía para que puedan practicar más. A ver, ¿con cuál empezamos? A ver, problema 9, dice así. Un móvil realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado, experimentando un desplazamiento de 32 metros en un intervalo de tiempo de 4 segundos. Si la velocidad inicial era de 10 metros sobre segundos, calcular la aceleración a la que está sometido. Bien, tenemos entonces, el desplazamiento es dato, son 32 metros. El tiempo lo tenemos, son 4 segundos.
Además conocemos la velocidad inicial, que son de 10 metros sobre segundo. La incógnita es la aceleración. Desde la ecuación horaria sale esto porque tenemos solamente una sola incógnita. ¿Sí? Si yo planteo delta x es igual a velocidad inicial por tiempo, ¿sí? Más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, fíjense que son todos datos menos la aceleración, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar, en lugar de delta x vamos a poner 32 metros, velocidad inicial 10 metros por segundo, por tiempo que son 4 segundos, dije, ¿no? Sí, 4 segundos más un medio de la aceleración que no la conocemos, y acá de vuelta 4 segundos, pero en este caso elevados al cuadrado. Bien, un segundito, tomo un poquito de agua y sigo. Muy bien, lo que voy a hacer es resolver acá, segundo se va con segundos, 10 por 4 son 40 metros, acá hago 4 segundos al cuadrado, me da 16 segundos cuadrados, multiplicado por un medio, ¿sí? O sea, o dividido por 2, me va a quedar, en vez de 16 me va a quedar 8 segundos cuadrados multiplicado por la aceleración, ¿sí? Estos 40 metros los voy a pasar restando acá al otro miembro, ¿sí? Fíjense que son términos semejantes, tienen las mismas unidades, ¿sí? Y esto me va a quedar igual a 8 segundos al cuadrado multiplicado por la aceleración. 32 menos 40, ¿sí? Me da menos 8 metros, igual a 8 segundos al cuadrado multiplicado por la aceleración. 8 segundos cuadrados que están multiplicando, lo paso dividiendo y me queda como resultado que la aceleración vale menos 1 metro sobre segundos al cuadrado. Ahí obtuvimos a la aceleración, que en este caso resultó ser negativa, por lo tanto puedo afirmar que el móvil, como tenía velocidad positiva, ¿sí? Va a ir disminuyendo su velocidad, ¿sí? Ok, siguiente problema. Problema 10, vamos. Un automóvil debe alcanzar, partiendo del reposo, una velocidad de 100 km por hora en 10 segundos. Ok, ¿qué aceleración debe tener este automóvil? Supuesta constante, o sea que la aceleración constante. ¿Cuál será su velocidad al cabo de 5 segundos? Y después me pide gráficos. Lo de gráficos, ya les dije que voy a hacer un video especial, ¿sí? En donde no vamos a hacer gráficos, sino que vamos a analizar gráficos. ¿Por qué no voy a hacer gráficos? Porque en ningún examen les van a pedir que hagan un gráfico, pero sí que saquen la información de los gráficos. O sea, lo que vamos a hacer nosotros es análisis de gráficos, la idea es, justamente, en estos cursos paralelos, es también orientarlos a ustedes a que no estudien todo, ¿sí? O sea, ayudarlos a apuntar, ¿sí? Lo mejor posible. Bien, entonces vamos a tomar los datos. Tenemos un problemita de unidades, porque la velocidad, si parte del reposo y tiene que alcanzar, la velocidad final va a ser de 100 km por hora. Entonces tenemos velocidad inicial 0 metros por segundo, voy a poner yo. Velocidad final 100 km por hora. Y esto lo tiene que hacer, me dice, en 10 segundos. O sea, delta t vale 10 segundos. Lo que vamos a hacer nosotros es pasar estos 10 km por hora a metros por segundo. Yo les di una reglita en el video anterior y también se los enseñé a pasar sin reglita, ¿sí? En varios videos, en todos los videos de física lo hice, ya lo expliqué esto. Para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, vamos a dividir por 3,6. Esa es la regla. Y 100 dividido 3,6 me da una velocidad de 27,77 periódicos. Yo voy a redondear a 78 metros por segundo. Entonces, si quiero calcular la aceleración, hago la variación de velocidad, que sería velocidad final, menos la velocidad inicial, que es 0. No hace falta ponerlo, ¿sí? Bueno, la ponemos, pero no hace falta. Dividido el tiempo, que son 10 segundos. Entonces,
27 menos 0 es 27 dividido 10, me queda 2,778, ¿sí? Corrí un lugar la coma, la división por 10, y me queda en metros sobre segundos al cuadrado. Ahí nosotros tendríamos entonces la aceleración del móvil. ¿Cuál es su velocidad al cabo de 5 segundos? Bueno, al cabo de 5 segundos, para saber la velocidad, me conviene trabajarlo desde esta expresión, ¿sí? Velocidad final igual a inicial más aceleración por tiempo. Puedo hacerla desde esta misma fórmula, pero tengo que hacer todo el despeje, o sea, me conviene ya usarla, ¿sí? Velocidad final, la anotamos primero. Unos llaman como la ecuación horaria de velocidad esta, ¿sí? Y a esta la ecuación horaria de posición. Acá está escrito como una función lineal. Bueno, velocidad final es igual. Velocidad inicial es 0, partida del reposo, va a ser igual a la aceleración, que es 2,778 metros sobre segundos al cuadrado, y me pedían los primeros al cabo de 5 segundos, o sea, por 5 segundos, segundo se va con el cuadrado y multiplico este número por 5, ¿sí? Que ya lo tengo, introducir una calculadora, hago por 5, me da 138, vamos a redondear 89, me queda en metros esto, ¿sí? Sobre segundos, perdón, es una velocidad. Se fue el cuadrado con segundos, me queda metros sobre segundos. Bien, ¿pedí algo más? No, acá terminó este problema. Vamos con el del subterráneo. A ver, vamos a leerlo, vamos a tomar los datos y lo vamos a resolver. Un subterráneo ingresa a una estación a 36 km por hora, ¿sí? O sea, 10 metros por segundo. Esto lo dividimos por 3,6 para tenerlo en metros por segundo. Debe detenerse en 10 segundos. ¿Cuál debe ser su aceleración de frenado? Supuesta constante. ¿Qué distancia recorre el subte en los 5 primeros segundos contados desde que entra en la estación? ¿Y qué velocidad tendrá el subte un segundo antes de detenerse? Acá tiene una pequeña trampita. Ahora la charlamos. Entonces, ingresa con una velocidad de 36 km por hora. Esto dividido 3,6 me da 10 metros por segundo. Y, o sea, debe detenerse, o sea que esta es la velocidad inicial y la velocidad final va a ser de 0 metros por segundo. Tiene que transcurrir 10 segundos, o sea, tiene como tiempo para detenerse 10 segundos, ¿sí? Si no, se pasa de largo si tarda más. Bien, calculamos la aceleración, lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Velocidad final va a ser 0 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos dividido 10 segundos. O sea, 0 menos 10 me da negativo, ¿sí? Me da menos 10, dividido 10 me da menos 1 metro sobre segundos al cuadrado. Y tenemos acá también la aceleración negativa, ¿sí? Va en contra del vector velocidad, por lo tanto el movimiento es retardado. Muy bien. ¿Qué más nos pide? ¿Qué distancia recorre en los 5 primeros segundos? Bueno, si nosotros planteamos delta x es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí? Nos quedaría que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial, que son 10 metros por segundo, por tiempo, me decía, es el subterráneo, 5 primeros segundos, por 5 segundos, más un medio de la aceleración, que la tenemos, perdón, menos 1 metro sobre segundos al cuadrado. Voy a tachar porque ya no se entiende. Voy de vuelta. Delta x es igual a 10 metros por segundo por 5 segundos más un medio de la aceleración, que es menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, por tiempo, que son 5 segundos al cuadrado. Segundo con segundo se van, me quedan 50 metros acá. Acá me va a quedar un medio por menos 1 menos un medio, metros segundos al cuadrado por esto al cuadrado, que son 25 segundos cuadrados. Simplificamos segundos cuadrados con segundos cuadrados, me queda 50 metros
menos la mitad de 25, que son 12,5 metros, y entonces hacemos la resta, me quedaría 37,5 metros, ¿verdad? 40, sí, 37,5 metros. Y esa sería la distancia que recorre el subterráneo en los primeros 5 segundos. Obviamente, si yo calculara lo que va a recorrer en los últimos 5 segundos, la distancia tiene que ser un valor menor porque el subterráneo está yendo cada vez con menor velocidad, ¿sí? ¿Qué velocidad tendrá el subte un segundo antes de detenerse? O sea, si yo trabajo para calcular la velocidad final, vamos a usar esta ecuación, ¿sí? Un segundo, si yo trabajo acá con un segundo, perdí, me sale mal, porque ustedes tienen que pensar, un segundo antes de detenerse va a ser en el segundo número 9. O sea, el subte va disminuyendo su velocidad a razón de 1 metro por segundo cada segundo. Inicialmente estaba a 10 metros por segundo, ¿sí? Entonces, en el primer segundo va a ir a 9 metros por segundo. Pero me piden en el último segundo, que ya está casi detenido, ¿sí? Entonces, bueno, mentalmente sale lo que tiene que dar. Pero bueno, lo hacemos con la fórmula igual. O sea, si me dicen el último segundo, yo voy a trabajar, ¿sí?, con 9 segundos, porque desde que empezó a desacelerar pasaron 9 segundos. Velocidad final es igual a velocidad inicial, ¿sí?, más menos 1 metro por segundo al cuadrado por 9 segundos. Segundo se va con el cuadrado y me queda menos 9 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad final va a ser de 1 metro por segundo, ¿sí? Es totalmente lógico. Cada segundo va disminuyendo 1 metro por segundo su velocidad. En el último segundo, ¿sí?, va a ir a 1 metro por segundo y en el siguiente ya va a estar detenido, ¿sí? Ok. Bueno, hacemos uno más. Me animo a hacer uno más. Vamos a hacer el 12. Ya veo que el 13 ya empieza con caída libre, ¿sí? Así que hacemos hasta el 12 y con eso redondeamos este video de hoy. Dice así: un móvil recorre 2 tramos rectilíneos sucesivos. El primer tramo de 200 metros lo hace a una velocidad constante de 10 metros por segundo. Fíjense que acá tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. El segundo tramo lo hace en 10 segundos y en forma uniformemente variada, duplicando su velocidad en esos 10 segundos. O sea que es un movimiento combinado. El primer tramo, vamos a representarlo así, es de rectilíneo uniforme y el segundo, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sabemos que el primer tramo, que es de 200 metros, lo hace a una velocidad constante de 10 metros por segundo. El segundo lo hace en 10 segundos, ¿sí?, segundo tramo, a velocidad en forma uniformemente variada, duplicando la velocidad en esos 10 segundos. O sea, fíjense que hay un dato de acá, del variado, que no lo tengo, pero me lo da el movimiento rectilíneo uniforme. Porque acá en el movimiento rectilíneo uniforme, en todo este trayecto va a ir a 10 metros por segundo. O sea que la velocidad inicial del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el siguiente movimiento, va a ser 10 metros por segundo. Y me dice que en esos 10 segundos duplica a la velocidad. O sea que la velocidad final va a ser de 20 metros por segundo. Me pide calcular la velocidad media en cada tramo y en el recorrido total. Y bueno, el gráfico, que no lo voy a hacer. Bien, en el video anterior hablé también de velocidad media. La velocidad media la vamos a calcular siempre haciendo el desplazamiento total dividido el tiempo total, ¿sí?, empleado. Entonces me pide velocidad media de este movimiento, me pide la velocidad media de este movimiento, ¿sí?, y bueno, y después me pide la total. Acá no vamos a tener mayores problemas, lo vamos a calcular, pero van a ver a lo que concluimos, ¿sí? O sea, si yo tengo velocidad, variación de posición sobre variación de tiempo, y supónganse que quiero calcular el tiempo que tarda en recorrer esos 200 metros, pasa el tiempo multiplicando y la velocidad vuelve dividiendo, o sea que quedaría delta X dividido velocidad. Delta T va a ser igual a 200 metros dividido 10 metros por segundo,
me da un tiempo, ¿sí?, de 20 segundos. Entonces, la velocidad media, ¿qué va a ser? Van a ser la distancia total recorrida, que son los 200 metros, dividido los 20 segundos, ¿sí? Y me queda nuevamente 10 metros por segundo. O sea, la velocidad media acá ya la teníamos, ¿sí? Ok. No así en este segundo tramo y no así en el total del recorrido. Lo que vamos a hacer entonces, el tiempo total empleado en este segundo tramo lo tenemos. Vamos a tratar de calcular la distancia que recorre en este segundo tramo, ¿sí? Entonces, podemos desde la ecuación, a ver, tenemos que calcular primero la aceleración. Y con la aceleración ahí podemos calcular la distancia, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Velocidad final menos inicial serían 20 metros por segundo menos 10 metros por segundo dividido el tiempo, que son 10 segundos. Hagamos rapidito esto. 20 menos 10 es 10. 10 dividido 10 me queda 1 metro sobre segundo al cuadrado. Planteamos entonces la ecuación horaria, que es velocidad inicial por tiempo. ¿Sí? El tiempo son 10 segundos, más 1 medio de la aceleración, que es 1 metro sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 10 segundos todo al cuadrado. Entonces, bueno, quedaría delta X, son 100 metros, y acá me queda 10 al cuadrado, son 100, ¿sí? Segundos cuadrados se van con segundos cuadrados, 100 por 1 por 1 medio me queda 50, o sea, son 150 metros el desplazamiento que hace en el movimiento variado. Entonces, la velocidad promedio del segundo tramo va a ser la distancia total recorrida, que son 150 metros, dividido el tiempo total empleado, que son 10 segundos, me queda 15 metros por segundo como resultado de velocidad media. Ahora, la velocidad media de todo, promedio de todo el recorrido, ni se les ocurra hacer el promedio entre estos dos valores, porque va a estar mal, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es calcular la distancia total recorrida, que va a ser 150 más 200, 350 metros, en el tiempo total empleado, que eran 20 más 10, 30 segundos, ¿sí? Hacemos la división y acá tenemos entonces 350 dividido 30 me da 11,66 67, vamos a redondear, metros sobre segundos como velocidad media. Bueno, chicos, eso ha sido todo para el video de hoy. No se olviden ponerse a practicar. Yo les voy a subir una guía ahora para que practiquen. Así están bien cancheros. Así ya arrancan la cursada adelantados. O sea que cuando cursen van a entender a la perfección cualquier cosa que estén trabajando. O sea, les va a servir la cursada o les va a servir a los chicos de UBA 21 cuando lean, sí, si ya sabieron de antemano el tema, ¿sí? Así que bueno, les dejo un saludo grande y nos estamos viendo en el grupo y en el siguiente video. Chau, chau, chicos.